Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Me gustaría saber, pues la pregunta yo creo que es algo difícil, pero yo creo que mucha gente, digamos, conoce el tema de SUDEP, que es la muerte súbita inesperada en epilepsia. Y pues este tema es situación que tienen muchas personas con epilepsia, muchos niños. Entonces me gustaría saber qué opinan al respecto, qué conocen al respecto de SUDEP. Sí, buenos días, yo soy Chantal de Perú. Yo tengo una niña con síndrome de Rett, que es un síndrome que se caracteriza por una multidiscapacidad y entre sus características también está la epilepsia. Mi niña tiene 5 años. Realmente la primera crisis de epilepsia yo la viví realmente fuerte, muy brusca en marzo del año pasado y la verdad que no conozco también, al igual que Cristina, no conozco las siglas de SUDEP, pero sí he leído sobre la muerte súbita. Y muchas veces me voy a acostar mirando a mi niña que de repente no puede amanecer el día de mañana. Me voy siempre con esa preocupación y siempre la estoy viendo y creo que por eso sufro de insomnio también, ¿no? Me siento más tranquila cuando ella de repente está despierta, la estoy escuchando porque tengo un sueño muy ligero, entonces siempre la estoy escuchando. Incluso ha habido crisis epilépticas donde he notado que hay como una especie de burbujeo, como un reflujo, ¿no? Y lo que sigue es ahogarse, ¿no? Con la saliva, ¿no? Le ha pasado muchas veces. Entonces, por ejemplo, a mi niña le pasa mucho cuando ve a personas, por ejemplo, como sus profesoras, algunos familiares. Entonces, yo siempre como que eh, me emociona el tema de que ella recuerde a las personas, pero también me preocupa qué puede suceder, porque el año pasado también experimentaba muchas taquicardias. Ahora no tanto, se ha calmado bastante, pero por momentos pensaba de que su corazón iba a explotar, por momentos porque la veía muy alterada. Y justamente me quedo con esto de que tengo miedo que mi niña no despierte el día de mañana, ¿no? Por una crisis. Ok, gracias. Chantal, tenemos la palabra a Joshua. Buenos días. Convulsiono desde los 6 años, estoy diagnosticado con epilepsia. La verdad, pues ha sido muy difícil. Mi última crisis fue ayer al dormirme, en cuanto me dormí. Gracias a Dios ahorita estoy un poco, pues ya mejor, pero pues sí me ha sido muy difícil. El estrés del trabajo, eso desata más mis crisis. Últimamente, antes eran mis crisis convulsivas, pues que perdía el conocimiento y me estremecía. Hoy en día me dan muchas auras epilépticas que, que antes yo preferiría mejor no sentir, perder el conocimiento que tener el aura, porque en el aura lo estás viviendo en carne propia, en vivo y en directo, y uno sufre mucho. Y ahorita, como comentó Chantal, de esa de las taquicardias, muchas veces se acelera el corazón. En mi caso se acelera el corazón, pero me toman la presión y no sale tan alta como tal. Pero yo siento la presión en mi cuerpo, en mi corazón, cómo está latiendo, palpitando de más mi corazón. Y eso sí me preocupa, ha sido muy difícil. Gracias por tus comentarios. Posibilidad muy corta que nos dé un SUDEP. O sea, no es que porque se tiene epilepsia, entonces ya todo el mundo puede, no, sino que son cosas que son muy aisladas y ya por características específicas que el doctor nos va a contar más ahorita cuando entre, nos va a contar ese tipo de cosas y nos va a aclarar. Ya entró aquí el doctor Clavijo. Buenos días, doctor. Me parece a mí que nos comentara de qué se trata el SUDEP y todas sus características y luego miraríamos, bueno, la parte emocional y de pronto alguien ha hecho la pregunta de cómo evitarla, si se puede hacer. Gracias, doctor, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Me decías, bueno, el SUDEP básicamente es una sigla que viene del inglés, que significa muerte súbita por
por epilepsia. Y esta muerte súbita por epilepsia básicamente se presenta en algunas situaciones puntuales y existen algunos factores de riesgo que hacen más factible o más probable que esto suceda, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo existen? Epilepsias de difícil control, polimedicamentos o polifármacos y básicamente crisis frecuentes durante la noche. ¿Sí? La mayoría de las veces son eventos que suceden predominantemente durante el sueño y que finalmente lo que pasa con cualquier crisis que nos dé es que hay una descarga sincrónica en nuestro cerebro de un grupo grande de neuronas, ¿sí? Este grupo grande de neuronas tiene que alinearse y dar esas descargas sincrónicas para que haya manifestaciones clínicas. Cuando no tenemos una manifestación clínica, no quiere decir que nuestro cerebro no esté produciendo ondas epileptiformes, y es lo que llamamos nosotros hallazgos interictales. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque a veces cuando ustedes van a control en partes donde no son entrenados en epilepsia o con neurología general, a veces piensan que porque no hay crisis clínicas, entonces todo anda muy bien. Pues resulta que a veces hay mucha actividad interictal, muchas onditas, muchas descargas, y no necesariamente hayan manifestaciones. Entonces, por eso los electroencefalogramas a veces, cierto periodo de tiempo, son importantes realizarlos y verificar que no haya esa actividad interictal. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces lo que pasa es que cuando hay más de esta actividad interictal, pues obviamente hace más probable que exista en algún momento pues una crisis clínica. Y esta es crisis clínica por neurofisiología, o sea, por todos los hallazgos que ya hoy en día conocemos de los estudios eléctricos. Sabemos que duran en aproximadamente dos minutos, ¿sí? 2 minutos aproximadamente todas las crisis, tanto no motoras como motoras. ¿Qué pasa con las que se exceden de 2 minutos? Las que se exceden de 2 minutos tienen un riesgo mayor de hacer un estatus epiléptico, ¿sí? Y estatus epiléptico es toda crisis que supere los 5 minutos o 2 crisis que no recuperen el estado de conciencia entre una y la otra. Entonces, los pacientes que tienen crisis mucho más prolongadas, también se sabe que puede existir un riesgo mayor de tener SUDEP, especialmente si se repiten durante la noche. Entonces, miren que hay, digamos que ciertas características que uno debe evitar. Por ahí escuché yo a Edna que me decía, oiga, ¿y se puede evitar esto? Claro, uno puede disminuir los riesgos sustancialmente. Y disminuirlo es tener una enfermedad mucho más controlada. Por esa razón, miren que es muy importante siempre que estén vinculados a un grupo experto en el tema, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es control? Muchas veces ustedes van a la consulta y les dicen, ay, ven, están muy bien controlados. Pero tenían 4 crisis por semana y ahorita están teniendo una crisis por semana, ¿cierto? Vienen mucho mejor controlados. La verdad es que no estarían bien controlados si ajustamos la definición del ILAE. ¿El ILAE qué dice? El ILAE dice, si ustedes comienzan una terapia farmacológica, el objetivo terapéutico es lograr 3 veces el tiempo máximo que ustedes han logrado sin crisis. Es decir, si un paciente en su vida ha tenido el tiempo máximo que ha logrado sin crisis es una semana, pues después de iniciar los fármacos, mi meta terapéutica son 3 semanas, 3 veces ese tiempo. Si el paciente ha tenido 15 días, pues mi meta terapéutica entonces son 45 días, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces miren que si uno va al análisis subjetivo de que antes tenía 4 crisis a la semana y ahorita tengo una, yo no estaría logrando el objetivo terapéutico. Seguirías teniendo una cada semana, que a pesar de que son menos y desde la apreciación subjetiva vamos bien, todavía no logramos el objetivo. ¿Y qué hay que hacer? Ajustar medicamentos, mirar combinaciones, ver si es que existen otras patologías que no están dejando que yo controle crisis, si es que tengo apnea del sueño, si es que además que los patrones o alteraciones del sueño son muy frecuentes en pacientes con epilepsia. Entonces siempre hay que descartar esto. Los trastornos del ánimo, por ahí decía Egna
¿qué hacemos con esta parte del ánimo? Es muy importante que en nuestro grupo de epilepsia exista un neuropsicólogo y mirar a ver si es que hay tendencia depresiva, tendencia ansiosa, disfunciones familiares, ¿de acuerdo? Relacionamiento interpersonal con la pareja, en el grupo de trabajo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque todas ellas van en pro de mayor control de crisis, ¿sí? Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta o un comentario que dice: Sofía, buenos días, me preocupa mucho que hay personas adultas funcionales, incluso famosos como actores, creo que se refiere al muchacho que murió hace, yo creo que 2 años, ¿cierto? Que con buenas oportunidades en cuanto a sus condiciones económicas, y igual han fallecido, o sea que de pronto la situación social, la situación económica del paciente influye mucho. No sé quién quiera comentar al respecto. Porque, Egra, me contabas sí. de un caso, qué pena que no puedo escuchar bien. Sí, aquí comentaban que hablando de la parte de la situación económica de un paciente, de los pacientes funcionales, que pues si no se tiene el dinero para pagar medicamentos, para poderlos tener y llevar un tratamiento, la posibilidad de un SUDEP es más alta. Entonces, eso es lo que comentaba nuestra invitada acá. De acuerdo, mira que eso de la cuestión económica sigue siendo un punto muy relevante. Esta semana nomás veía una paciente que tiene una epilepsia focal. Recuerden que hay 2 factores de riesgo también para hacer epilepsias refractarias. Uno es que encontremos una lesión en la resonancia magnética y 2 es que la frecuencia de crisis de inicio de enfermedad sea muy alta, ¿sí? Estos 2 factores hacen que ese paciente tenga 1.5 mayor riesgo de hacer una epilepsia refractaria, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos una paciente con una alteración de una displasia. Ella hay que operarla, pero mientras se opera, pues hay que darle, digamos que una opción terapéutica. Y la mejor opción terapéutica que tuvo ahorita es brivaracetam, terapia cetogénica y cannabidiol. La EPS no le cubre o no le quiere dar el brivaracetam, ni el cannabidiol, ni la terapia cetogénica. Todas son muy costosas. Un tratamiento de Briviact mensual es alrededor de los 800, 1.200.000. Fuera de considerar que el cannabidiol cuesta, el frasquito que dura a veces solamente como para 15 días, dura cuesta alrededor de 208.000 pesos, y una terapia cetogénica puede ascender a 1 millón de pesos. Entonces miren que es muy costoso, y a veces para la familia se les hace muy difícil mantener este gasto de forma particular. Estas son cosas que deberían tratarse de salud pública, ¿sí? Garantizar realmente a los pacientes con epilepsia de difícil tratamiento sus opciones terapéuticas sin importar qué tan costosas sean, porque terminan siendo enfermedades de alto costo que no son consideradas así en este momento por desconocimiento propio de la enfermedad. Entonces mira que es algo importante que de las sociedades podríamos comenzar a socializar con salud pública. Sí, señor, gracias, muy cierto. Aquí hay algo que yo creo que se enlaza con lo que acaba de decir, que no se tienen estadísticas, es una pregunta que hicieron por Instagram, si hay estadísticas sobre SUDEP en Latinoamérica. Entonces, ¿eso existe? Si de pronto, yo creo que la verdad es que no hay estadísticas claras en cuántas personas con epilepsia hay en Latinoamérica o en cada país. El tema de SUDEP sería mucho más complejo, doctor. Alguien está preguntando sobre las mujeres en el periodo menstrual para evitar que sean tan frecuentes las crisis. Bueno, se sale un poquito, pero yo creo que también tiene relación porque pues cuando se tiene la regla también es un factor que puede desencadenar un SUDEP, uno no sabe. Entonces es una pregunta para el doctor. Soy epiléptica paroxística con tónico-cinética y tengo, tal y como comentaba el doctor, que eso hay que tenerlo en cuenta, una lesión de esclerosis mesial justo aquí, en el hipocampo. Mi lesión es de 2 milímetros, se me detectó esto con 15 años
Y yo quería, desde la charla, quería poner varios puntos. Una, y esto es algo que yo se lo he recomendado a personas varias. Cuando yo estuve en mi último periodo de riesgo, descubrí la aplicación gratuita Sleep as Android, que es un monitor de sueño. La he probado varios meses, es totalmente gratuita, entonces lo que haces es que la pones al lado de la cama, la misma aplicación te enseña y te monitoriza el sueño toda la noche. Es una aplicación diseñada para que en el momento en que detecte una alteración con la que el paciente deje de respirar o haya una alteración, empiece a vibrar para que te despiertes. ¿Vale? Tú sabes que mi perro hoy detecta esto, pero yo estuve 2 meses probando esta aplicación. Me funcionó muchísimo porque, como he dicho, yo he tenido ataques durmiendo y entiendo muy bien el miedo, por eso empecé a monitorizarme el sueño. Además, mi mamá sí sufre apnea a veces, entonces tenía ese cierto patrón. Pero que sepan que esto es gratuito. De segundo, creo que es Chantal la que explicó, y también Yeshua, que toman de paquine el ácido valproico. El ácido valproico en tema de corazón, entiendo muy bien las arritmias, entiendo muy bien la tensión en las crisis del corazón, porque sí que es algo que al levetiracetam a ácido valproico he notado muchísimo, muchísimo. El cambio es brutal. Entonces, eso, el de paquine lo hace mucho, mucho. Y luego, además, el tema de, el famoso que falleció fue Cameron Boyce, falleció más o menos cuando estaba en periodo de riesgo, estaba en un regulamiento de medicación. Era un chico que sí tenía crisis frecuentes, pero en ese momento estaba en un regulamiento de medicación y parece que eso es lo que falló. ¿Vale? Y luego, por último, en España sí está la epilepsia en salud pública. Otra cosa es que tú, si tienes una mutua privada o lo demás, te entre la medicación. Por ejemplo, el de paquine en España, si está dentro de la sanidad pública y de la receta pública, son 2 euros. Si tienes que pagarlo por privado, son 20. ¿De acuerdo? El Concerta, yo tomo Concerta, soy TDA también, me lo bajaron y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, primero lo de la aplicación, usarla, porque a mí me ha dado mucha tranquilidad. Luego, cuando te despiertas por la mañana, ves todos los resultados. La misma aplicación te dice si ha habido un corte de ciclo de sueño, si hay cualquier alteración, vibra y te despierta. Entonces, eso para nosotros es una tranquilidad más y está totalmente gratuita para todo el que la quiera probar, si eso le da un poco de tranquilidad, porque yo la estuve usando 2 meses. Gracias, Cristina, por esa ayuda. Si tú quieres poner en el link del chat la aplicación, entonces te lo agradecería. Voy a ello. Gracias, Cristina. Les recuerdo, por favor, que estamos Egna, publicando eso es qué pena interrumpirlo, es sumamente interesante, dado que hay estas herramientas hoy en día tienen que ser tienen que ser de uso importante por todos los pacientes. Hay factores de riesgo, como les dije, y esos factores de riesgo es que tengan taquicardia durante la noche. Recuerden que durante el sueño REM existen cambios importantes y ese sueño REM es donde más existen variabilidad hemodinámica. Entonces, durante el sueño REM, todos nosotros tenemos posibilidad de hacer más taquicardia o a veces bradicardia o a veces hipertensión, hipotensión. Esto en un paciente sin ninguna comorbilidad, pues pasa sin ningún imprevisto. El sueño REM, recuerden que es donde soñamos, pero en algunas patologías este sueño REM comienza a tener, digamos que un impacto importante sobre la misma enfermedad, ¿sí? Es como sucede en el Parkinson, es como sucede finalmente en el ACV. El ACV probablemente del despertar está asociado con esta variabilidad del sueño REM. En epilepsia no deja de ser importante. Entonces, el que el paciente tenga estas altas de frecuencia cardíaca durante el sueño o de saturaciones durante el sueño o tenga tendencia a la bradicardia, pues hace que exista un factor de riesgo adicional para que el paciente pueda hacer SUDEP o muerte súbita por epilepsia. Es por esa razón que estos monitores de sueño se convierten en una herramienta fantástica. Muchas gracias por traernos la colación. Si ustedes tienen esto, aplicar la posibilidad de las apps es importante, específicamente
en estos monitores. Otra de las apps que es muy importante es el diario de crisis para que ustedes tengan un monitoreo si están sucediendo crisis o no durante las noches, porque a veces no se dan cuenta, ¿sí? Entonces cuando se levantan y duermen solos o digamos que no tienen esa retroalimentación y no hay crisis tónicas, entonces no hay dolor al día siguiente, aunque la mayoría de la gente que tiene crisis en la noche puede reconocerlo, hay otros que no. Entonces es muy importante todas estas apps de registro. Buenos días. Yo quisiera agregar una pregunta. Sí, sí, Bueno, yo no tenía tan claro eso de que la epilepsia puede afectar un poco el corazón. A mí sí me ha estado afectando. De hecho, fui al cardiólogo, pero no me relacionó el problema en el corazón. Me dijo que tenía un daño un síndrome que se llama Wolff Parkinson White. Nunca mencionó que tenía que ver con epilepsia. Entonces, ahora que mencionan esto, ¿creen que ustedes que sí se debe, digamos eso? Porque si es un síndrome, con los síndromes supuestamente se nace. Nunca me había afectado. Esto me ujú. viene a afectar de unos 3 años para acá. No son taquicardias tan fuertes, pero es como una presioncita en el corazón, como un dolorcito. Es leve, no es insoportable, pero es algo que no tenía. Y fui y por lo que entendí era completamente aparte, o sea, separado de la epilepsia. Y ahora que mencionan esto, entonces podría tener que ver. Hola, yo soy epiléptica desde los 10 años. He tomado Tegretol, Noirafren, Depakine. Soy asmática, tengo principio de asma y mi hermana es asmática. Entonces, cada vez que me hacen un electrocardiograma, tengo que decir la medicación. Entonces, sí se tiene en cuenta. Yo personalmente hace 2 años que estoy con levetiracetam y te puedo asegurar, como asmática, ya lo hablo, como persona que tengo alergia asmática, que mi uso de Ventolin, que a fin de cuentas es salbutamol, ha cambiado muchísimo. Mi agotamiento caminando y durmiendo ha cambiado muchísimo. Entonces, para mí, como persona que he tomado Tegretol, Noirafren y Depakine, creo que estas tres son muchísimo más a tener en cuenta en arritmias y cardiopatías que incluso levetiracetam. Porque ya de por Entonces, sí soy asmática y mi asma es de que cuando me falta el aire me noto un pequeño pinchazo. es, Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Ok, sí, es algo así, es gracias, como Cristina. una falta de aire en el pecho. Otra cosa que bueno que le mencionaste, yo desde que me detectaron epilepsia, porque a mí la epilepsia me empezó, digamos, que hace como unos 7 años aproximadamente, o 7, 8 años, Sí, em, siempre he tomado Tegretol, pero no sé, en opinión de ustedes, sí, sí, no, sí, sí, ¿es bueno sí, o es mejor sí. cambiar? Porque yo la Sí. verdad me ha funcionado bien, pero como les digo, últimamente, en los últimos 3, 4 meses, todas las veces que tengo el periodo menstrual, he tenido ausencias. No han Sí, sido es convulsiones que fuertes, varía pero mucho. eso, Varía. Doctor, esa pregunta de los medicamentos, o sea, ¿qué tanto influyen los medicamentos en el momento, al momento de un SUDEP o, digamos, de la crisis? Entonces, ¿qué efectos o qué es lo bueno y lo malo de los medicamentos y cuáles son los más recomendados para un tratamiento que sea efectivo? otra cosa que quiero agregar respecto al cannabis y Sí. el aceite CBD. Bueno, de lo que sabemos de cannabis es que ya, decir, sí, ya hay investigaciones en Colombia, en Argentina, en España, ya se está tomando más que todo en gotas y ha funcionado. O sea, y es más que todo en las epilepsias, son los que son síndromes epilépticos como West, Lennox, Dravet, o sea, esos síndromes sí fueron aceptados para que los pacientes lo tomaran y sí tiene efectos positivos. Gracias, A- Alejandro. Aprovecho ahí para meter un poco en el concepto de CBD. Digamos que el cannabis en este momento es un tema que cobra gran relevancia en el mundo entero y que hay que tener mucha cautela con el tema. ¿Por qué? Porque hoy en día el cannabis se le conoce como el oro verde. Quiere decir que lo quieren tener como panacea, como que sirve para todo el mundo igual. Es importante lo que dice, creo que fue Alejandra quien estaba hablando, y es que el cannabis tiene dos compuestos importantes. Uno que se llama THC, que es el tetrahidrocannabinol, y tiene otro componente que se llama el CBD. ¿Sí? Nosotros tenemos producciones de cannabinoides internos y finalmente el CBD es el que tiene gran impacto sobre la salud. En epilepsia ha sido estudiado ampliamente el cannabis, pero el CBD, especialmente a unas concentraciones puras, y quiere decir al 98% de CBD. Cuando ustedes comienzan a ver todos estos otros aceites que son hechos de forma artesanal,
casi que no cumplen con este requisito, tienen 50%, 30%, 60%, y además tienen un alto contenido de THC. El THC, que lo consiguen normalmente en el cannabis convencional en el que se fuma, tiene un deleterio o un efecto nocivo sobre el cerebro, y es que puede generar demencia, deterioro cognitivo. Entonces sirve mucho para controlar dolor, pero no para, pues tiene este efecto deleterio sobre la memoria. El CBD, por el contrario, evita efectos secundarios, pero tenemos que conseguirlo puro. Entonces ahí es donde está lo difícil, lo que decía Alejandra, es el procesamiento de ese CBD y verificar. En el mundo entero se ha aprobado para encefalopatías o epilépticas como Dravet, como Lennox-Gastaut, como lo decía ahorita Egna, como West, y en este momento está haciendo estudios y nosotros estamos haciendo un estudio grande en nuestro centro para otras epilepsias refractarias. Controla algunos tipos de crisis más que otros. En encefalopatías epilépticas controla muchísimo mejor los drop attacks. Les fue mucho mejor a los drop attacks. Pero también ha controlado algunos otros tipos de crisis como ausencias y algo tónico-clónicas, ¿sí? Entonces hay que tener mucha cautela con eso. Digamos que qué tipos de cannabis han sido aprobados por la FDA y por la EMA en Europa. El Epidiolex, se llama así y es comercializado como Epidiolex. En Colombia llegó una molécula similar que se llama Neviot. Entonces tengan mucho cuidado con eso, con el uso del cannabis artesanal, porque a veces uno podría incurrir en efectos no adecuados de consumir cualquier tipo de cannabis. Doctor, y aprovecho para hacer nuevamente la pregunta, en cuanto a los medicamentos que consumimos, ¿cuáles son los más indicados para mantenerlos digamos, controlados y evitar o disminuir el riesgo de un SUDEP? Mira que aquí vuelvo y les repito de pronto muchas cosas que les he mencionado durante muchas conferencias, y es que no existen fórmulas de receta en la epilepsia. Digamos que cada individuo hay que individualizarlo. Cada crisis tiene probablemente un mejor fármaco que otro. Hay que explorar este tipo de combinaciones, además de que también tienen interacciones entre fármacos. Entonces, por eso les digo que es muy importante tener ahí esa cercanía con el grupo tratante. De hecho, el cannabis hace que aumente el efecto tóxico de algunos medicamentos de los otros, aumenta el efecto de la carbamazepina, aumenta el efecto de la fenitoína, aumenta el efecto del clobazán, lo que puede generar más sedación, puede aumentar el efecto de la motrigina, aún no se sabe, del parampanel, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la combinación de fármacos. No existe en ese momento un medicamento que digan, es más efectivo para evitar SUDEP. Lo más importante para evitar SUDEP es disminuir frecuencia de crisis. Creo que estaba levantando la mano Chantal. Sí, yo quería preguntarle al doctor sobre los medicamentos. Bueno, mi niña empezó con el Keppra, pero le generaba ansiedad. Luego cambiamos al cannabis, pero no era un cannabis artesanal, sino un cannabis ya procesado que venía de Uruguay, que se llamaba Epifractán. Al 2% le iba muy bien los primeros meses. Luego el doctor quiso cambiar al 5% y es ahí donde comenzó también a alterarla nuevamente. Luego estuve unos meses regresando al 2%, regresamos nuevamente al 2%. Digamos que se mantenía equilibrada las crisis, pero llegó un momento donde ya no hacía nada. Luego cambié nuevamente de cannabis y utilicé el que vende aquí el Estado peruano, que sale a través del Ministerio de Salud. Y de alguna forma también sentí que al principio le iba bien, pero luego de un momento también se vio esa baja, ¿no? Y las crisis de repente, hay crisis que de repente podemos hablarlo más adelante, que experimentó mi niña a partir de este mes de junio pasado, tipo cianosis, ¿no? O sea, la asfixia total, pues, ¿no? Entonces yo vi que tampoco controlaba esto. Y ahora estamos utilizando ácido valproico y que le va muy bien, ¿no? Lo único que le queda son las hiperventilaciones, ¿no? Es lo único que le queda. Pero el tema es que le irrita el estómago. No sé qué opina el doctor de estos cambios de medicamento porque, no sé, yo siempre he experimentado como que le va muy bien al principio y de repente, como que tiene una baja. Gracias Chantal.
Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.